para el diálogo, para la concertación. Queremos explicar nuestras ideas, pero desde luego siempre estamos abiertos a escuchar, a mejorar. Desde luego, este es un proyecto que se pone a consideración del Congreso de la República y de la Comisión. Entonces es una propuesta que venimos a sustentar, pero que, en fin, esperamos que a través del diálogo podamos tomar las mejores decisiones para el país. Y nuestra idea básica es que tengamos un país más próspero y justo. Ese es el objetivo de esta propuesta de delegación de facultades, ¿no? Como veremos a lo largo de la exposición, hay varias medidas orientadas a mejorar el crecimiento económico y social y el desarrollo social del Perú, y hay otras dirigidas al tema de la justicia fiscal, la justicia tributaria, en el sentido de cómo se recaudan los impuestos. La siguiente, por favor. Entonces, los objetivos aquí son tres, si se quiere, ¿no? El primero es fortalecer la política tributaria, que tengamos los ingresos necesarios para poder dedicarlos a mejorar la educación, la salud pública, el acceso al agua, la conectividad y el apoyo a la agricultura, como mencionó la primera ministra. En segundo lugar, también tenemos un paquete de propuestas relacionadas al sistema financiero para mejorar la competitividad y la inclusión financiera, que es algo muy importante en nuestro país porque, bueno, la competencia del sistema financiero es clave para que los ciudadanos puedan tener mejores servicios financieros, créditos y otros, y también que podamos llegar a muchos peruanos que hoy están, digamos, excluidos, fuera de poder tener acceso al sistema financiero. Y en tercer lugar, apoyar la reactivación económica impulsando la inversión pública y privada. Entonces, sabemos que hay una serie de trabas, de dificultades que frenan tanto la inversión pública como la inversión privada, y parte de las propuestas que tenemos acá es precisamente mejorar eso. En ese sentido, la siguiente, por favor. Voy a organizar mi presentación en tres partes. En primer lugar, presentar los temas que se proponen en materia tributaria y fiscal, que es la mayor parte en realidad, ¿no? Pero en segundo lugar, los que están en relación a la materia financiera, y en tercer lugar, los que se refieren a la inversión y la reactivación económica. Son los tres grandes bloques que tenemos. Comienzo entonces, señora presidenta, señores congresistas, con el tema tributario. En este cuadro ustedes pueden ver el tema esencial. En la gráfica de la izquierda se comparan distintos países, sus ingresos en el eje horizontal, sus gastos en el eje vertical. Tienen que estar más o menos pues, emparejados, porque no se puede tener más gastos si no hay ingresos. Y pueden ver que Perú, en el 20% de gastos y de ingresos, está a la esquina inferior derecha, ¿no? El promedio de la OCDE, a la cual aspiramos llegar, es 40, o sea, el doble que nosotros. Y el promedio latinoamericano, me parece que no se ve acá, pero es 27. Entonces estamos bastante abajo, y pueden ver ahí cómo estamos bastante abajo de Colombia, de Brasil, y el promedio de los países emergentes de todo el mundo, que está cerca de 30. Entonces la brecha es grande, digamos, la diferencia que tenemos con todos otros países es grande, y esta es una de las razones por las cuales tenemos un gasto en educación, un gasto de salud, una carencia de agua potable muy grande. Yo en otras funciones como ministro de Economía escucho bastantes solicitudes de regiones, de congresistas, de alcaldes, de gobernadores regionales pidiendo recursos para obras públicas, para hospitales. Solo ayer en la noche, ¿no?, el gobernador regional de Amazonas pedía recursos presupuestales para 2 hospitales. Y yo considero que deberían tener el dinero para los 2 hospitales, solo que el ingreso fiscal no alcanza para, ni de lejos en realidad, ¿no?, para todo lo que tenemos que hacer en salud. Y eso se refleja un poco en esta gráfica. En el lado derecho, este cuadrito muestra que un elemento esencial es el incumplimiento. En la primera línea podemos ver que el Perú solo, digamos, se deja de pagar el 38% del impuesto general a las ventas y se deja de pagar el 49,5%, es decir, prácticamente la mitad del impuesto a la renta. Eso es el dato del 2020. Como ven ustedes, sobre todo en el caso del impuesto de la renta se ha agravado. En el 2014, en el Perú se dejaba de pagar el 44% del impuesto a la renta. Y pueden ver ahí la comparación con Chile, México, Colombia, que también tienen niveles de incumplimiento, porque el incumplimiento tributario es algo que existe en todos los países y en América Latina. Sí, pero digamos en Chile...
Nos vamos de congresistas. Ahora vamos a retomar la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, donde en la primera parte se presentó la titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. En estos momentos continúa exponiendo el ministro de Economía, Pedro Frank, quien también está haciendo respecto a esta iniciativa de ley presentada que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria. Damos paso inmediatamente. Como un costo de la empresa. ¿Ok? La siguiente, por favor. Veamos ahorita ahora las medidas específicas en términos de algunos de los impuestos claves, que son el impuesto a la renta en primer lugar. El impuesto a la renta, como ustedes saben, tiene varias categorías. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta categoría, así establecidas en la ley, ¿no? La primera categoría, referida en el tema de los alquileres, en la actualidad está establecido que es un impuesto a la renta de primera categoría, pero no funciona como un impuesto a la renta. ¿Por qué? Funciona en realidad como un impuesto selectivo al consumo, porque cada vez que hay una transacción, se cobra 5%. Cada mes, 5%. Es igual que cuando uno compra un bien, cuando uno compra gasolina o compra cigarrillos, ¿no? Cada compra se cobra un impuesto. Entonces, en realidad se le llama impuesto a la renta, pero opera como un impuesto selectivo al consumo. El problema de este tipo de impuestos, que tienen su eficacia recaudatoria, es que, digamos así, son ciegos respecto a las distintas condiciones de los contribuyentes. Paga 5% el que alquila un cuartito por 200 soles, bueno, creo que ya eso está difícil hoy, porque alquila un cuartito por 500 soles, paga el 5%. El que alquila, no sé, un edificio por completo por 500.000 soles, paga el 5%. Eso a nosotros nos parece que no es un buen sistema, no es un sistema que cumpla el principio de progresividad, de equidad, ¿no? De equidad, digamos, vertical, que le llaman, que es decir, que los que tienen más, paguen más. En ese sentido, la propuesta, digamos, en la delegación de facultades se había propuesto una redacción genérica, correcto, por el sistema de la delegación de facultades, pero creo que como ha habido cierta discusión sobre esto, vale la pena o es importante aclarar este tema. Y nuestra propuesta es que sea un sistema similar al que tal vez muchos conozcamos como el impuesto a las rentas de trabajo, o sea, las rentas de cuarta y quinta categoría. ¿Qué pasa cuando nosotros, ustedes y yo seguramente, ¿no?, que tenemos rentas de quinta categoría, por lo menos pagamos nuestro impuesto a la renta? Las primeras 7 UITs están descontadas, son no imponibles, digamos, ¿cierto? Entonces, por los primeros 30.800 soles al año, ¿no es cierto?, no pagamos impuesto a la renta, ¿no? Y de ahí hay una tasa que va creciendo, ¿me explico? Se paga por el exceso. Por ejemplo, alguien que gana, digamos, aquí está en el ejemplo anual, alguien que gana, digamos, 40.800 soles anuales en el Perú, descuenta los 3.800 y paga el impuesto sobre los 10.000 adicionales, ¿no? La idea es hacer ese mismo sistema, un sistema, digamos, análogo a ese para el sistema de los alquileres. ¿Qué significaría esto? Esto significaría, en primer lugar, que todos los que ganan hasta 30.800 anuales, que son algo de 2.566 soles mensuales, que hoy pagan el 5% del alquiler, porque están obligados, ya no lo pagarían. De manera similar a lo que es un trabajador. Un trabajador que gana hoy hasta 2.566 mensuales no paga impuesto a la renta, ¿no? Es un mínimo no imponible. Y a partir de ahí se comienza a aplicar la escala. Quiero aclarar porque hay un titular hoy en un medio que dice, y a partir de 2.566 los que ganan más de eso van a pagar, les va a subir el pago de alquileres. No es correcto, porque alguien que gana, digamos, no sé, 3.000 soles mensuales en alquileres, solo paga por el exceso de 3.000 a 2.566. Es decir, se aplica la tasa a 3.000 menos 2.566, que son 434 soles, y sobre eso pagaría la tasa. ¿Me explico? Que evidentemente, todavía no tenemos una tasa específica, pero una tasa baja en ningún caso va a salir lo mismo que pagar el 5% desde el cero. ¿Me explico? Solo comienzas a pagar desde el exceso. Esto tiene... Y desde luego lo que significa esto, que el que sí gana, no sé, 500.000 soles mensuales por arrendamiento de alquileres va a pagar más. Este tema, como ha sido bastante debatido, quiero en primer lugar explicar un tema
de cómo funciona, un tema adicional de cómo funciona hoy que se mantendría y de qué significa esto sobre el mercado de alquileres, porque esto ha generado, me parece, bastante preocupación. Lo primero que quiero indicar es que no estamos planteando modificar una norma que ya existe y que establece que lo que se ha hecho para tratar de que la gente registre su contrato de alquiler y su pago de alquiler es que para el que paga el alquiler, la SUNAT le dice, si tú registras tu factura, ¿no es cierto?, en el sistema de la SUNAT, cuando tú, el arrendatario, ¿no es cierto?, el que paga el alquiler, cuando tú vayas a pagar tu impuesto a la renta, te vamos a hacer un descuento. Lo cual establece un incentivo para que el que paga registre el alquiler. Me explico, está interesado en registrar el alquiler, entonces contribuye a la formalización, digamos, ¿cierto?, y al registro de los alquileres. Eso está en la norma ahora y nosotros pensamos mantenerlo. Pero, digamos, esto va a funcionar así. Ahora, este nuevo sistema tiene una ventaja también respecto al mercado de alquileres. ¿Por qué? Porque en un mercado de alquileres, cuando tú le cobras 5% a todo el mundo, entonces todo el mundo sabe que, digamos, la oferta se desplaza a la izquierda, digamos, ¿cierto, no? Muchos de los que arriendan alquileres dicen, si yo tengo que pagar el 5% a la SUNAT, le traslada el impuesto, ¿me explico? O parte del impuesto, no, le traslada el impuesto al que arrienda, ¿correcto? Pero en este caso, cuando ya la escala es progresiva, eso ya no sería posible. ¿Por qué? Porque no puede ser que el que tiene un edificio completo le va a trasladar al que pague el arriendo 20% y el que tiene solo una casita le va a trasladar 0%, porque la gente va a escoger el más barato. ¿Me explico? Como no es un impuesto general, ¿me explico?, sino un impuesto que depende de los ingresos del que alquila, ¿ok? Y la mayor parte de los arriendos en el Perú no son de grandes arriendos, ¿no? No somos un mercado en el cual dominan las grandes empresas de alquileres, domina el pequeño alquiler, ¿ok? Entonces aquí en el mercado va a dominar seguramente el que va a estar exento del pago. Y eso va a aliviar a los que pagan el alquiler. Y va a establecer un sistema que nos parece más justo. La siguiente, por favor. El impuesto a la renta de la segunda categoría es lo que se llama a las ganancias de capital o a las rentas de capital. ¿Y cuál es el tema aquí? Me parece que un ejemplo puede ayudar a explicar este tema. La ganancia de capital, un ejemplo típico, hay varias formas de ganancia de capital, pero un ejemplo típico de la ganancia de capital es una persona que compra en bolsa las acciones de una empresa, digamos que al principio, no sé, invierte, no sé, 1 millón de soles en acciones en bolsa y resulta que, bueno, es un muy buen inversionista, dentro de 5 años las vende a 10 millones de soles, vamos a ponerle así. Tiene una ganancia de capital, compró a 1 millón, vende a 10 millones. ¿Cuánto es su ganancia de capital? 9 millones. ¿Qué dice? Esa es su renta, ¿me explico? Su ingreso, ¿no? Es el ingreso de la persona, es correcto, este es un sistema de libre mercado, hizo buen negocio, no hay nada que objetar. El asunto es que ¿cuánto paga de impuesto esa persona? El 5%. Pero ¿cuánto pagamos algunos de nosotros de impuesto a la renta como trabajadores? No sé si ustedes son solo trabajadores, pero que somos trabajadores. ¿Cuánto estábamos pagando impuesto a la renta del trabajo? Es una escala progresiva, pero podemos estar pagando 10, 15, 20%. Entonces no parece tan justo este sistema y por eso estamos planteando aumentar la tasa, ¿no? Eso estamos analizando todavía, posiblemente quizás al 10%. En el Perú ya ha estado en una tasa de este nivel. La dificultad en este caso, para ser muy claro en términos económicos, es que el capital financiero es móvil, ¿no? Entonces, claro, sería bueno que se pagara más, pero el accionista, el que compra acciones, puede comprar acciones en el Perú o en Tailandia, ¿no? Entonces ahí la movilidad del capital nos hace un poco difícil establecer tasas más altas, ¿no? Bueno, también hay otras medidas, como están aquí, como hay algún tema de rentas netas presuntas de fuente peruana. ¿Qué quiere decir eso? Hay un caso muy típico que es los barcos atuneros que pueden sacar atún del Perú, entonces hay un tema sobre cómo se les grava a esos grupos, y también hay un tema respecto al impuesto a los dividendos. Hay un impuesto particular a los dividendos es cuando una empresa tiene utilidades y las reparte a sus accionistas, ¿no? Y ahí existe un impuesto cuando eso se reparte a personas, pero cuando una empresa tiene como accionista a otra empresa, le reparte los dividendos, eso no paga impuesto, ¿correcto? Entonces nuestra idea es que el impuesto a los dividendos se aplica tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, ¿correcto? La siguiente, por favor. En el tema del impuesto a la renta de cuarta categoría, el impuesto a la renta de cuarta categoría es el que tenemos los profesionales. Tal vez algunos de ustedes también han pagado esto, yo por lo menos sí he tenido rentas de cuarta categoría, ¿no? Honorarios profesionales.
¿correcto? Y el sistema actual es un sistema progresivo, pero que tiene esta condición. La idea es que, digamos, si yo gano, si una persona gana, digamos, 100.000 soles al año, digamos, ¿no? Como honorarios profesionales, la ley le permite decir, mira, tú has ganado 100.000 soles, pero no todo probablemente es ingreso neto. ¿Por qué? Porque como abogado, como médico, como economista, tal vez has tenido algunos costos. Y la ley peruana dice, yo te permito deducir sin ninguna factura, sin preguntarte nada, el 20%. Si ganaste 100.000, te pagas por 80.000. ¿Me explico? Sacas el 20%. Si ganaste, no sé, 50.000, le sacas el 20%, pagas sobre 40.000. Este es un sistema, digamos, eficaz. Claro, sería mejor que la gente pudiera pues, registrar todos sus costos, pero esto es pues, imposible, digamos, ¿no? No tendría eficacia. Pero sí pensamos que cuando ya hay personas que tienen ingresos muy altos, por ejemplo, personas que tienen hasta 500.000 soles de ingresos, se les permite deducir hasta 100.000 soles. Bueno, yo, digamos, no sé, un abogado, un médico, un economista puede ser muy bueno y puede cobrar 500.000 soles anuales y hace buenos estudios, ¿no? Si su calidad profesional, su servicio es bueno. Pero es difícil pensar que tiene costos superiores a los 100.000 soles anuales, ¿no? Como una persona individual, ¿no? A mí me parece que es un poco exagerado, digamos, ¿no es cierto? Pensar que uno puede deducir una cantidad tan alta, ¿no? Y por eso la propuesta que tenemos es que eso se limite, ¿no? No se elimine, simplemente reducir un poco la parte, el tope de lo deducible, ¿no? Pueden deducir, pero no hasta 105.000, sino un poco menos, ¿ok? Un tope un poco menor. La siguiente, por favor. La idea básica es que esto solo va a afectar a las personas de altos ingresos, ¿no? O sea, los que tienen más de 300.000 soles de rentas de cuarta categoría o de rentas anuales, ¿no? Un tema adicional sobre las personas jurídicas, ¿no? Impuesto de tercera categoría, es que tenemos un sistema que permite estabilizar, ¿no? Lo que se llama convenio de estabilidad jurídica. Una gran empresa viene al Perú y dice, yo quiero estar seguro que no me van a subir los impuestos en los próximos 10 años, quiero un convenio de estabilidad jurídica. Correcto, nosotros lo firmamos. Pero hay un detalle, para las empresas mineras se cobra 2%. Se le dice, ¿tú quieres estabilidad jurídica? Muy bien, pero dado que tú vas a tener una condición particular, un beneficio particular que no tenemos todos los ciudadanos, te damos el beneficio de estabilidad, pero te cobramos 2%. Solo que la ley actual establece que 2% solo se cobra para un sector. Si es una empresa minera, pero si es una gran empresa de, no sé, telecomunicaciones, servicios financieros o lo que se nos ocurre de otro sector, no se le cobra el 2%. Entonces, nuestra propuesta, nuevamente es una propuesta que sometemos aquí a la discusión, perfectible, en fin, ¿no? Discutible sin duda, es que este 2% se cobre para todos los sectores, ¿no? Que no haya diferencias entre unos y otros, digamos, ¿no? Hay otros detalles aquí sobre la transferencia de valores mobiliarios y el tratamiento de las rentas generadas por asociación en participación, que es un tema que funciona mucho en la construcción, en las cuales quien participa en una obra no es una empresa, sino es una asociación de 2 o 3 empresas y a veces de una empresa con una persona natural. Entonces aquí hay un tema en la ley que no está suficientemente nítido respecto a cómo se pagan esas rentas cuando una empresa se asocia con una persona, ¿no? Porque los sistemas son distintos. Entonces ahí necesitamos mejorar un poquito la legislación. La siguiente, por favor. Sobre el tema del incumplimiento, este es un tema que ha recibido bastante importancia, me parece, porque es verdad que en el Perú hay mucha gente que está totalmente fuera del sistema, digamos, ¿no? Debiera pagar, pero no paga. Entonces aquí hay varias medidas que nos parecen bien interesantes y que hoy se pueden aplicar en parte por la ventaja de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Primero, la inscripción de oficio en el RUC. ¿Qué quiere decir eso? La SUNAT no tiene que esperar que la persona vaya a inscribirse a la SUNAT. Así como el Estado te da tu DNI, te da tu RUC. ¿Me explico? ¿Y qué ventaja tiene eso? Que la SUNAT puede fiscalizar a ese RUC. ¿Me explico? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, es que si existe un RUC ya te puedo fiscalizar, ¿no? 2, masificar el uso de medios de pago financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las formas de la SUNAT para fiscalizar hoy hay mucha facturación electrónica. Y una ventaja es que esa factura, hoy a partir de una cierta cantidad, me parece que es 1.000 soles, tiene que estar asociado a un pago financiero. ¿Me explico?
Si tú vendes, no sé, un carro por 5.000 soles, ¿no? Una empresa que vende carro por 5.000 soles, la SUNAT dice, no acepto que eso sea pagado en efectivo. ¿Me explico? Tiene que haber una transacción, una tarjeta de débito, una transacción financiera. Entonces se permite, ¿qué permite eso? Asegurar que la factura no es falsa. ¿Me explico por qué? Porque un problema que puede haber en algunos casos, como ustedes saben, el IGB o la renta, ¿qué pasa? Una empresa inventa facturas. ¿Me explico? ¿No? Cuando yo me consigo a alguien que me dé una empresa se consigue a alguien que le dé una factura, luego ¿qué dice? Pago menos IGB porque descuento eso, tengo menos renta porque tengo ese costo y la factura es falsa. ¿Cómo podemos hacer para asegurar que la factura no sea falsa? O por lo menos acercarnos a fiscalizar. Quiero estar seguro que hubo el pago. ¿Me explico? Si el pago es en efectivo, me explico, en billetes, no hay forma de saber. Pero si se exige que el pago es por un, digamos, débito bancario, transferencia bancaria, entonces la SUNAT puede decir, tú dices que has gastado todo esto, a ver, ¿no? Lo puede contrastar con las transacciones financieras, ¿no? Que es una de las cosas que permite un impuesto que se llama el impuesto a las transacciones financieras, que la SUNAT registra todas las transacciones. Bueno, en tercer lugar, regular la inadmisibilidad de algunas reclamaciones. En cuarto lugar, crear la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces resulta que hay una empresa o la SUNAT registra, ¿no? Se registran facturas de una empresa X y la empresa resulta que no tiene trabajadores, no paga electricidad, no paga agua. Entonces, me explico, es probablemente una empresa fantasma, ¿no? Entonces, en este caso, lo que la SUNAT estaría en la posibilidad de decir, este es un sujeto, tiene RUC, es verdad, está registrado como empresa en la SUNAT, es verdad, pero no tiene capacidad operativa. Por lo tanto, no le vamos a reconocer de la misma manera o con la misma facilidad sus facturas. ¿Me explico? Porque si no, y digamos, algunas otras condiciones que se pueden establecer, bueno, ¿cómo estás prestando servicios si no tienes ningún trabajador y no pagas ni electricidad, por decirlo, ¿no? Por poner el ejemplo. En quinto lugar, crear un perfil de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? No sé si han visto, yo he visto que algunas municipalidades ahorita tienen un sistema que le llaman el contribuyente VIP, ¿no? Esto yo por lo menos he visto, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que, claro, si eres un contribuyente cumplido, entonces te doy facilidades adicionales. ¿Me explico? No sé, te hago una cola especial, ¿no es cierto? Te atiendo especialmente. Si eres un contribuyente parcialmente cumplido, te atiendo regular. Y si eres un contribuyente muy incumplido, digamos, no te doy tantas facilidades, digamos, ¿no? Dar facilidades especiales, ¿no? Y eso, un perfil de cumplimiento. Me explico, has pagado todos los meses tu IGB, has pagado todos los meses, ya estás cumplidito, VIP, ¿no? Eso, bueno, ya es cuestión de ver el detalle de cómo se crea este perfil, ¿no? Tiene su complejidad, pero esto puede hacerse, ¿no? Y por último, fortalecer la fiscalización del incremento patrimonial no justificado, ¿no? Que es como una persona, de repente, ustedes han visto en muchos casos de acusaciones fiscales, me parece, ¿no? De repente una persona resulta teniendo propiedades por 5 millones y uno chequea sus ingresos y no cuadra, digamos, ¿no? Claro, hay un tema ahí de acusación fiscal, digamos, ¿cierto? Penal, que es otro tema, pero aquí la idea es, oye, tú me has declarado ingresos por, no sé, 1 millón, pero resulta que tu patrimonio ha aumentado en 5 millones. ¿Cómo así? ¿No? Entonces, la idea aquí es que se facilite esa fiscalización. La siguiente, por favor. Hay todo este tema de las controversias tributarias. ¿Qué queremos decir con esto? Que, bueno, efectivamente es un derecho de los ciudadanos reclamar, ¿no es cierto? Legalmente, cuando consideran que la SUNAT le ha cobrado, ¿no es cierto?, lo ha acotado injustamente. El problema es que tenemos, pues, demasiados juicios y demasiado largos sobre este tema, ¿no? Algunos más de 20 años, ¿no? Entonces necesitamos mejorar un poquito esto, ¿no? Uno, exigiendo que los recursos impugnatorios sean más claros y que no haya varios procedimientos al mismo tiempo sobre la misma materia del mismo reclamador, ¿no? Sobreponen las reclamaciones, entonces eso nos dificulta el tratamiento, ¿no? Dos, establecer la responsabilidad de los asesores fiscales, ¿no? Si hay algún profesional que en la práctica su función es básicamente, ¿no es cierto?, asesorar para la evasión o la elusión, bueno, debe tener algún tipo de responsabilidad, ¿no? Y luego, ver cuando hay casos muy complejos, establecer medidas particulares para casos difíciles, digamos, ¿cierto?, que efectivamente los hay. Como les digo, una ventaja que tenemos ahora es que ya existe una sala suprema en delitos tributarios y aduaneros
que en realidad nos va a ayudar un poquito porque hay muchas causas acumuladas y en segundo lugar porque sí es un tema que requiere su especialidad, ¿no? Y los temas económicos tienen su dificultad para tratarlos. La siguiente, por favor. El siguiente tema en el cual quisiéramos hacer reformas es el tema del régimen fiscal de la minería. Aquí la idea básica es la siguiente, ¿no? Hoy los precios de algunos metales están bastante altos, ¿no? El cobre llegó a $4.60. Entonces eso les da un margen operativo grande. La idea básica aquí es que existe un impuesto especial a la minería que permite, ¿no es cierto?, ya gravar, pero diversos países están discutiendo que se puede poner un impuesto adicional, ¿no?, para los que tienen altos niveles de ganancia. ¿Ok? El impuesto especial a la minería no funciona como un impuesto exactamente como el impuesto a la renta, sino es un impuesto sobre el margen operativo, que es una definición simplificada de la ganancia, digamos, ¿cierto?, del margen en realidad. Y la idea es que para los tramos más altos se les ponga una tasa mayor. ¿Por qué a los tramos más altos? Porque la idea es esta. Los precios son altos ahora, pero quizás no sean altos mucho tiempo. Esto es impredecible. Pareciera que el cobre va a estar alto un rato, pero esto en realidad no lo sabemos. Y de hecho hay otros metales, el zinc, la plata, que tienen otros comportamientos. Entonces, si el margen operativo es bajo, no los toquemos para no afectar su competitividad. ¿Me explico? Que la empresa no vaya a cerrar porque le estamos cobrando demasiados impuestos cuando su margen es pequeño. Pero si tienen muchas ganancias, ahí sí le podemos cobrar un poco más. Este es el tema sobre el cual hemos pedido una asesoría del Fondo Monetario Internacional, que ha estado hasta la semana pasada en una misión virtual, así es la realidad ahora, porque aquí lo que queremos hacer, lo que nos ayuda el Fondo Monetario Internacional como asesor, ¿no?, es que nos permite comparar con diversos países, ¿no? En el proyecto de ley de la sustentación hay una comparación hecha por una empresa para Chile, comparando varios países, ¿no?, donde vemos que el Perú efectivamente no está en los que tienen tasas más altas, ¿no? Pero queremos con el Fondo Monetario Internacional estar seguros que nuestro esquema es compatible, no es competitivo con el de otros países. ¿Me explico? Que no vamos a poner una tasa que nos va a poner tan alto que las empresas no quieran venir a invertir en el Perú. ¿Y por qué el Fondo Monetario Internacional? Bueno, porque la ventaja, ¿por qué pedimos asesoría internacional? Porque la ventaja del Fondo Monetario es que tiene la información de muchos países. Como ellos tienen misión en todos los países, entonces ellos pueden tener cercanamente los datos no solo de Chile, sino, como digo, de Zambia y de la República del Congo, que para nosotros sería más complicado entender todo el sistema de cómo es el régimen, porque los regímenes fiscales tributarios pueden ser, digamos, diversos, ¿no? La siguiente, por favor, la siguiente, esto es lo que ya hablé. Bueno, algunas medidas propuestas sobre política tributaria municipal que tienen que ver básicamente con impuesto predial, vehicular y a las embarcaciones de recreo, o sea, a los yates, ¿no? Entonces aquí la idea es, bueno, ayudar en la fiscalización, de manera que el que venda una casa o un carro tenga que asegurar que ha pagado todos sus impuestos, ¿no? Permitir que el predial funcione o sea, se reajuste cuando termina la licencia de identificación. Un poco más de justicia en el impuesto al patrimonio vehicular. Por ejemplo, le roban su carro. Bueno, ya no debería pagar uno el impuesto, digamos, ¿no? Suena razonable, ¿no? Aquí en realidad es un tema que va contra la recaudación, ¿no? Nuestras medidas son pro recaudación, pero este es un caso que dice, bueno, si me robaron mi carro, ¿por qué me siguen cobrando? Digamos, ¿no? Pero por otro lado está la idea de tasas progresivas, ¿no? Sí, efectivamente, no es lo mismo, digamos, podría ser que se cobre una tasa más alta al que tiene un carro de $100.000 que el que tiene un carro de $20.000. Digamos, ¿no? Es un tema de equidad vertical. Y incorporar a los tractocamiones, a los remolcadores, porque por un vacío en la ley, esto incluye a los carros, a las camionetas, a los camiones, pero la ley no dice que incluye a los tractocamiones, y por lo tanto ellos se les considera inafectos. Hay un vacío en la ley, digamos, ¿no? Esto me parece que es bastante claro. Bueno, está además también el impuesto a los yates, ¿no? Donde ahí la idea es ajustar un poco la depreciación, y se ha visto que hay un régimen de admisión temporal sobre la cual parece que facilita las prácticas elusivas, ¿no? Algunos dueños de yates los traen al Perú y luego los sacan y los vuelven a traer para decir que solo están un ratito en el Perú y no los corresponde pagar. Entonces aquí queremos ajustar un poquito eso para que no se nos escapen por ahí. La siguiente, por favor. Este tema,
Pero este tema nos parece a nosotros muy importante, tal vez uno de los más importantes de esta propuesta. Y yo creo que hay una gran demanda del Perú para mejorar y simplificar el tema del pago de impuestos de las micro y pequeñas empresas. Y lamentablemente en el Perú, a lo largo del tiempo se han ido como añadiendo regímenes y hoy resulta que tenemos el régimen único simplificado, el régimen especial de la renta, el régimen MIPE tributario y luego el régimen general de impuesto a la renta. O sea, 4 regímenes y la idea es que estos se sobreponen y las empresas tienen que ir pasando de uno a otro con distintas reglas, con distintos registros y además con algunos problemas de desincentivos, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la idea básica aquí es, en vez de tener 4 sistemas, ok, tengamos un sistema simplificado para las microempresas. Y de ahí este régimen puede ser un régimen simplificado con una tasa progresiva o gradual. A mí lo que me parece más interesante, los problemas que tenemos ahora es que el régimen no funciona, por eso hay mucha informalidad. Además, como hay este régimen especial, las empresas, en vez de crecer, prefieren subdividirse. ¿Me explico? Y eso no es bueno para la economía ni para el fisco, ¿no? Las empresas buscan acomodarse a donde más les conviene, arbitraje, se buscan cuál es el régimen que más les conviene y se subdividen así. Entonces la idea aquí es que con las herramientas tecnológicas que tiene la SUNAT hoy, y como hoy la facturación electrónica está en el 94% de toda la facturación registrada por SUNAT. O sea, casi todas las facturas son electrónicas, o sea, entran a la base de datos de SUNAT, digamos, casi automáticamente. Entonces, ¿qué oportunidad nos da esto? Una pequeña empresa, digamos, registra sus facturas electrónicas y va a registrar sus facturas electrónicas de lo que vende, de sus ingresos y también de sus costos. También va a registrar electrónicamente, no sé, cuánta tela compró para hacer la camisa, cuántos botones compró para hacer la camisa, cuánto pagó de planilla electrónica, cuánto pagó de electricidad. Entonces la SUNAT podrá, digamos, calcularle automáticamente, porque cada factura tiene pues los 2 datos, el del comprador y el del vendedor. Entonces la SUNAT puede juntar todas tus facturas como vendedor y restarle todas tus facturas como comprador y tu planilla, digamos, ¿cierto? Como vendedor, ¿no es cierto? Hacer la diferencia y de ahí decir, ok, tu ganancia este año es de este tamaño, ¿no es cierto? No sé, 5.000 soles, pagas la tasa que corresponde. Entonces, por un lado, facilita mucho el registro contable, entonces la pequeña empresa ya no tiene que tener un contador, un libro, no sé qué, y tiene una ventaja adicional, que es que todos estos regímenes de impuesto a la renta típicamente tienen un tema de depreciación del capital. Una gran empresa compra una maquinaria de $1 millón, no puede cargarlas todas al costo el primer año, tiene que ir a depreciarlas paulatinamente. El régimen especial para la minería establece que la pueden depreciar en 5 años, 20% de tu gran inversión cada año. Es un régimen especial. En otros sectores las depreciaciones son 7 años, 10 años. En este caso, si una pequeña empresa compra una maquinaria, se pondría todo en su primer año, todo en su primer mes. Entonces le baja un montón su impuesto. Probablemente hasta el negativo. No sé si me explico, porque normalmente la inversión es grande y la deducción fiscal es grande. Probablemente hasta el negativo. Pero entonces es como una depreciación súper acelerada. ¿Me explico? Compras una maquinaria, estás invirtiendo, te descuenta un montón el impuesto. Y incluso si fuera el negativo, bueno, aquí nosotros tenemos lo que se llama el arrastre de pérdidas. O sea, una empresa que tiene pérdida un año, jala esas pérdidas al siguiente. O sea, no es que eso no importa para el año siguiente, las pérdidas se jalan al año siguiente. Entonces, si una empresa aquí sale con un balance negativo, no importa, el negativo se jala para el otro año y se jala para el otro año si es que fuera necesario, ¿me explico? Si es que tuviera tanto rojo, ¿ok? Y entonces todo eso hace que su impuesto al comienzo sea muy bajo y promueve la inversión en la pequeña empresa. La siguiente, por favor. Entonces a mí me parece que este tema de la pequeña empresa me parece a mí que es uno de los más prometedores, ¿no? Interesantes para un país como el Perú donde hay tanta pequeña empresa. Hay un tema en el cual hemos optado no por la recaudación, vamos a ponerlo así, que en realidad es uno de los principales énfasis de la ley, sino por el contrario, por la promoción del sector. Hay 2 sectores que nos han parecido particularmente importantes, ¿no? En economía y finanzas, pero también en el pasado en el Perú, que es el sector acuícola y el sector forestal. Por ejemplo, el sector acuícola, nuestras exportaciones hoy son $200 millones, en Ecuador son $4.000 millones. La diferencia en el sector forestal, la magnitud es algo así si uno compara Perú con Chile, o más grande todavía. Son sectores donde tenemos alto potencial,
de desarrollo. Y son descentralizados y generan bastante empleo. Entonces, estos sectores han tenido una medida de promoción especial, unos incentivos tributarios. El problema es que las leyes de estos sectores estaban como pegadas al régimen agroexportador y cuando se estableció un nuevo régimen en el sector agrario, no se incluyó a estos sectores. Casi como, yo diría por error, digamos, ¿no? Porque no está claro, en realidad es difícil saber la voluntad del legislador, ¿no? Pero simplemente cuando se modificó el sector agroexportador, estos quedaron fuera. Y nuestra idea es que estos sectores sí debieran tener algún tipo de beneficio por un periodo acotado de tiempo. Siempre nosotros, digamos, dar un montón de beneficios incentivos tributarios, no, hay que tener cuidado con eso, pero por un periodo de tiempo, ¿no? Nos parece que eso es conveniente para estos sectores que son, que pueden tener mucho potencial en el Perú. La siguiente, por favor. Y su costo tributario no es muy grande porque ahorita son sectores relativamente pequeños. ¿Me explico? Cuando sean grandes, ahí, cuando ya se hayan desarrollado, entonces ahí ya podremos aplicarle más impuestos, digamos, los impuestos regulares, si se quiere, ¿no? Un tema adicional es el tema de la economía digital. Este es un tema complejo, en realidad. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una serie de servicios digitales que pueden cruzar las fronteras con facilidad y en realidad la ley establece que están sujetos al IGB. ¿Me explico? Entonces, debieran pagar IGB, ¿no? No están exonerados en la ley del IGB, solo que no hay ningún mecanismo práctico de cobrar el IGB, ¿no? Un juego en línea, juego de azar en línea, ¿no? La casa de juegos está en, no sé, Las Vegas, voy a inventar algo, ¿no? Debiera pagar IGB, pero no lo paga porque no hay un mecanismo práctico de recaudación, ¿ok? Ya, este es un tema que se está discutiendo a nivel mundial, porque era una cosa nueva, ¿no? Hace, no sé, 5 o 10 años esto no existía prácticamente, era muy marginal. Entonces, en todo el mundo se está viendo cómo se cobra, ¿no es cierto?, impuestos sobre estos sectores. Muchos países de la OCDE ya han establecido impuestos. En América Latina, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, México están aplicando estos. Y entonces la idea es que aquí no es que estamos incluyéndolos en el IGB, ellos debieran estar sujetos al IGB. Lo que no hay es la forma práctica de cobrarles. ¿Me explico? Y entiendo que algunas personas se han preocupado por si esto podría afectar el precio de estos bienes y servicios, pero la verdad es que estos servicios suelen tener una tarifa, digamos, similar a nivel internacional, ¿no? Y que entonces es muy poco probable de que esto impacte en los precios de los consumidores. Lo que se ha visto en las experiencias de otros países es que esto no ha tenido un impacto en los precios de los consumidores, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí he terminado un poquito con la parte tributaria. Esto es como, aunque parezca, ¿no? Creo que es un buen paquete de medidas. Y sí, insistir aquí en que muchas veces se ha planteado, bueno, si va a haber más ingresos, la propuesta que hemos planteado es que se informará del Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso cuánto se recaudó, en qué se usó, que serían solo esos fines, no en burocracia inútil, ¿no? Cuánto se recaudó, en qué se usó y qué logros se obtuvieron. A mí me parece importante insistir en este tercer tema porque no solamente es cuestión de recaudar, tampoco de recaudar y gastar, porque la cuestión es gastar, pero lograr, no sé si me explico, ¿no? Resolver problemas, ¿no es cierto? Generar avances sociales. Y la idea es que el compromiso, digamos, lo que se propone aquí es que una obligación, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía y Finanzas de informar esto al Congreso de la República y la ciudadanía. La siguiente, por favor. Este sería básicamente, señores congresistas, la parte tributaria y paso a explicar brevemente la parte financiera. En la parte financiera diría que hay dos temas esenciales en realidad. Por un lado, el fortalecimiento del Banco de la Nación. El Banco de la Nación tiene oficinas en muchísimos distritos donde no hay ningún otro banco. Yo hace un par de meses estuve en Purús y en Purús hay una oficina del Banco de la Nación y no hay una oficina de ningún otro banco. Pero el Banco de la Nación en general no da créditos a las micro y pequeñas empresas. Y en Purús tal vez sería interesante que pudiera facilitar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. ¿Ok? Sí, nosotros somos muy conscientes que hay que tener cuidado,
y por eso está planteado ahí la idea de que tenemos que tener un enfoque de inclusión financiera. Porque, ¿en qué sentido hay que tener cuidado? Que el Banco de la Nación ya existe en el Perú un desarrollo interesante de las microfinanzas. Las cajas municipales, las microfinancieras han avanzado. Y no se trata de jalarle la alfombra, ¿me explico? Se trata de complementar, de hacer llegar este servicio a nuevos sectores, no de establecer una competencia, digamos, que dificulte el desarrollo de las instituciones microfinancieras. La siguiente, por favor. Entonces, la idea es que el Banco de la Nación llegue sobre todo a donde el sector privado no está llegando, porque es la realidad, digamos, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Con qué plata? Esta es una de las cosas interesantes. ¿Con qué plata? Con la misma plata del Banco de la Nación. ¿Cómo es eso posible? Porque el Banco de la Nación tiene ganancias todos los años de 500, 800 millones anuales, que usualmente son transferidas al Tesoro Público. Nuestra propuesta es que el Banco de la Nación pueda utilizar esas utilidades. Tenemos que ver específicamente un mecanismo para poder asignar, fiscalizar y asegurar que esa inversión es adecuada, ¿correcto? Pero que la idea es que solo sería con sus recursos propios, ¿no? Con sus propias utilidades, ¿no? Ahora, esto exige también tener una mejor gobernanza del directorio, ¿no? Que el Banco de la Nación pueda tener un poco mayor de autonomía y que también tenga un directorio y una gerencia, digamos, con mayor seguridad, que es de alto nivel profesional, ¿no? Siempre, no estamos planteando para nada, el Banco de la Nación es un banco y por lo tanto está supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, o sea que esa supervisión no se está planteando modificarla para nada, debe seguir siendo supervisado por el banco, por la Superintendencia de Banca y Seguros, así como con la Contraloría y demás instituciones de supervisión, eso no se plantea modificarlo. La siguiente, por favor, pero tal vez estos temas que hemos recogido, sobre todo la Superintendencia de Banca y Seguros, nos parecen bastante importantes, que tienen que ver con mejorar la competencia, la regulación y la competencia en el sistema financiero. En primer lugar, las empresas de transporte de dinero, ¿no? Se llaman las ETCAN, están en la ley. En el Perú solo hay dos. Si usted ven esos carros, no voy a decir ninguna de las marcas, pero esos carros amarillos reforzados, solo hay dos. ¿Por qué? Porque la ley establece requisitos muy exigentes para el establecimiento de estas empresas. Entonces la idea es bajar un poquito los requisitos, de tal manera que pueda haber más competencia. En segundo lugar, este es un tema bastante especializado de supervisión bancaria, de la regulación bancaria. Los bancos están regulados en todo el mundo para que si minimizar sus posibilidades de quiebra, porque cuando quiebra un banco se perjudican los depositantes, se perjudica la confianza del público, ¿no? No es como cualquier empresa que quiebra, ¿no? El sistema de libre competencia establece que, bueno, si una empresa quiebra, tiene un mal manejo administrativo, quiebra, bueno, quebró, digamos, ¿no? Es el riesgo de los accionistas. Pero cuando un banco quiebra, se juega en realidad la plata de los accionistas y de los depositantes. Por eso en todo el mundo la regulación bancaria es un tema delicado, especializado, importante, ¿no? Existen en el mundo unas reglas que se conocen como las reglas de Basilea, porque es ahí donde hay un foro mundial de reglas bancarias. Hemos pasado de Basilea I a Basilea II y ahora está el mundo transitando a Basilea III, ¿no? Ha ido mejorando, digamos, la calidad regulatoria en el mundo y la idea es que esto pueda aplicarse también en el Perú. Sobre las multas, el problema que hay es que la ley bancaria en el Perú, la ley del sistema financiero, es un poco antigua y entonces tiene unos mínimos y unos máximos de multas, pero el máximo de multas está fijado como un número y dado el volumen que tienen algunos bancos en el Perú, ya la multa es una cosa que a los bancos no les afecta. Entonces la idea es regular esto como un porcentaje. Pero me parece importante en el lado derecho el tema de la posibilidad de nuevas entidades financieras que podemos llamar digitales, ¿no? Bastante conocidas, aunque no estrictamente, como fintech o solamente fintech. Y la idea es que esto puede ayudar bastante a la competencia del sistema financiero porque hoy en diversos países ya uno puede tener un banco que es exclusivamente digital, que no tiene ninguna oficina y que solo a través del internet y de los celulares recoge tu plata, te deposita, etcétera, ¿no? Y hay bastante desarrollo en el Perú, ¿no? Pero la ley en el Perú no permite que haya una empresa financiera exclusivamente digital.
Entonces la idea aquí es que haya una facilitación para que pueda haber este tipo de empresas que le van a añadir competencia al sistema financiero, y eso es bueno. Por último, la siguiente, por favor. Por último, el tercer tema son las materias de reactivación económica. Y aquí hay temas de inversión privada y público-privada y temas de inversión pública, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el gran tema aquí? Bueno, el gran tema es la inversión, ¿no? Y esto está asociado mucho a que tenemos una brecha en la infraestructura. El Plan Nacional de Infraestructura establece una brecha de 52 proyectos por 114.000 millones, que es un montón de dinero, ¿no? Y aquí las medidas planteadas es, uno, facilitar todo el tema de trámite y aprobación de procedimientos en materia de inversión privada y público-privada. Existe una agencia que se llama Proinversión, pero las reglamentaciones se han vuelto excesivamente engorrosas en la última reforma que se hizo hace un par de años. Y la idea es que esto sea facilitado. Dos, mejorar la normativa de obras por impuestos. Ahorita lo explicaré un poquito más, creo que está en la siguiente, sí. Tres, mejorar los financiamientos de las asociaciones público-privadas. Y cuarto, ver modelos de gestión integral de proyectos. La siguiente, por favor. Sobre el tema de obras por impuestos, que ahora ya se le está conociendo como OXI en el fraseo peruano, ¿no? La idea es que hoy esto solo puede ser como proyectos completos. Y la idea es que esto se puede ampliar para lo que se conoce en el difícil lenguaje del sector público como los IOR, las inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Esto suena como bien complicado, pero en el fondo es algo bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de hacer un nuevo colegio, a veces se trata de añadirle un aula al colegio, a veces se trata de ponerle agua potable al colegio, a veces se trata de rehabilitar el colegio. No sé si me explico, ¿no? Y entonces para todo eso, ahorita el mecanismo de obras de impuestos no está habilitado, pero se podría habilitar. Y también pensamos para cuestiones de operación y mantenimiento, ¿no? Solo hoy se admite que, digamos, se haga el colegio, pero no se admitiría de que alguien se comprometa a darle mantenimiento permanente al colegio. Por ejemplo, cosa que es un déficit, por decir colegio, o un camino rural, ¿no? Se hace el camino, luego se deja sin mantenimiento, es un problema. Se podría incluir un tema de mantenimiento y también se podría ampliar a otras opciones de financiamiento. Aquí estamos viendo que en el 2021 hay adjudicados 27 proyectos por 286 millones y esperamos seguir avanzando. Esta metodología de obras por impuestos parece ser bastante interesante. La siguiente, por favor. Sobre la inversión pública, hay 2 o 3 temas. El tema de fondo, en realidad, para ponerlo así, hay mucha dificultad en la inversión pública, muchas obras trabadas, ¿no? La reclamación de muchos voces regionales hay muchas obras paralizadas. No traje el dato aquí, pero la Contraloría hizo un informe hace 2 años y me parece que había varios miles de obras paralizadas, ¿no? Y entonces hay una serie de problemas para esto, ¿no? Un primer problema, sobre todo en obras de transporte que son tan importantes, o otras como de electricidad, son las licencias, las autorizaciones, los permisos, ¿no? Para hacer una carretera o incluso para pasar un sitio donde pasan las torres de electricidad, ¿no? Los cables de electricidad, hace falta un permiso, pero a veces la tramitación de ese permiso sobre una propiedad privada puede ser demasiado lenta, ¿no? Y puede haber pues reclamaciones judiciales que pueden demorar años de años, ¿no? Me parece que el trámite judicial para resolver los últimos problemas de áreas a desalojar para el nuevo Terminal 2 del aeropuerto demoró creo que más de 10 años, ¿no? Y el aeropuerto se demoró una cantidad enorme porque no se podía resolver ese tema. Por decirle un caso, estos casos están en casi todas las obras, ¿no? Hay que facilitar eso. Y luego hay un tema sobre el tema de la última ley de desarrollo urbano que se cruza un poco con el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no? Hay que ajustar un poquito eso. La siguiente, por favor.
Esto tiene que ver con el Sistema Nacional de Abastecimiento, que en realidad tiene que ver con todo el sistema, básicamente con el tema de obras públicas, perdón, con el sistema de contrataciones públicas. La siguiente, por favor. Y aquí el tema básico es que tenemos que mejorar los mecanismos de contrataciones, tenemos que modernizar los mecanismos de contrataciones, ¿no? Hay varios temas aquí importantes, debería haber más mecanismos en caso de emergencias y desastres. Hay nuevos mecanismos o nuevas metodologías que hoy se conocen en las obras públicas como BIM, Fast Track y otros. Seguir impulsando la estandarización de los requerimientos, facilitar. ¿Esto qué quiere decir eso? Que es como para comprar, no sé, voy a poner un ejemplo, vasitos de plástico, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho hace varios años es establecer un estándar básico para que ya la entidad que compra solo entre al sistema de compras públicas y lo haga, ¿no? Atender el tema de acciones judiciales maliciosas y la resolución de disputas y la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque a veces hay contratistas, ¿no? O proveedores que postulan, ganan y luego en verdad no tenían el interés de proveer el bien, el servicio, la obra, sino simplemente ya con ese poder de que tienen el contrato en mano, ¿no? Exigen un arbitraje, exigen un pago extra, ¿no? Ponen una acción judicial que realmente no tiene sentido, ¿no? Entonces eso es un gran problema en el Estado peruano, ¿no? Entonces aquí tenemos que mejorar eso. Y un último tema que en realidad está en el punto 5 es la compra pública de innovación. ¿Qué quiere decir esto? En la pandemia tuvimos en el Perú este problema. Fuimos de los últimos en América Latina en comprar vacunas. No sé si saben esto. ¿Por qué? Porque la ley peruana no permite comprar un bien que no esté registrado, que no esté existente. Y muchos países sí lo tenían. Y Chile y otros países dijeron, bueno, todavía no salió la vacuna, pero no importa, yo compro ahorita, ¿no es cierto? Lo que no existe, pero sé que va a venir, porque necesitamos las vacunas. El Perú no podía hacer eso, estaba prohibido por ley. Entonces llegamos tarde, ¿no? Ese es un tema, ya lo sufrimos y entonces nos convendría ir viendo cómo nos preparamos, ¿no? Es un mecanismo que existe en otros países. Y por último, un tema adicional, la siguiente, por favor, es el Sistema Nacional de Contabilidad, que es un tema que ayuda a la rendición de cuentas, pero que el Perú tiene problemas crónicos y la idea es que aquí debemos mejorar el sistema nacional de contabilidad para que esto pueda funcionar efectivamente. Esto es la siguiente, por favor. Esto es una presentación de las medidas que están incluidas en este proyecto de delegación de facultades que presentamos a discusión, ¿no? A consideración de los congresistas del Congreso de la República. Nuestro objetivo, como digo, es a través del diálogo, la concertación, poder, ¿no es cierto?, mejorar, avanzar, añadir, quitar, digamos, ¿no es cierto?, todo lo que sea necesario, conveniente con estos objetivos, ¿no? Tengamos mejor recaudación, promover la formalización, combatir la evasión, tener un sistema más justo y promover la inversión privada y la competitividad. Eso sería básicamente, señores congresistas, señora presidenta de la comisión, la presentación que tenemos en esta oportunidad y quedamos aquí al servicio para poder absolver sus dudas y tomar nota de todas sus observaciones y comentarios para poder dialogar, como digo, y concertar sobre ese tema. Muchas gracias.